Pues vamos a arrancar con esta parte que es Anacleto González Flores, el libertador mexicano. Y esto tiene un punto de partida importante que me gustaría que pudiéramos abordar. La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, el punto de partida me gustaría tomarlo de este libro. No sé si lo vean en mi pantallita. Sí. Ok, bueno, este libro es fabuloso. Ahí lo ven en la pantalla de todos. Se llama Liberar la libertad, fe y política en el tercer milenio. Estos son escritos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y el prefacio es del Papa Francisco. El punto de partida es que hay una repercusión impresionante con lo que es Cristo, la verdad encarnada, que libera al hombre. Miren, cuando uno ve en perspectiva histórica, tanto de filosofía, la historia de la filosofía como la historia política, uno puede ubicar que, por ejemplo, en los tiempos griegos, la visión de la política era totalizante en el sentido de que autores pues, tan relevantes como Sócrates, Platón o Aristóteles, con todas las bondades que nos dieron a nivel de pensamiento, todos pensaban que la política era todo, o sea, no había más. Cuando se analiza la cuestión romana, el imperio romano, ¿por qué no podía soportar al cristianismo? Porque el imperio romano pretendía totalizar lo que es la vida del ser humano. Entonces, fíjense cómo la fe cristiana vino a liberar al hombre, al ser humano, del totalitarismo político en el sentido de que se concebía a la política como el todo. Entonces, el verdadero realismo del hombre es un humanismo en donde se encuentre Dios. Si no está Dios, pues entonces, pues no se puede ver bien al hombre, ¿no? Esto es bien, bien importante porque cuando nosotros ubicamos la cuestión de el Estado que pretende ser todo para el ser humano, he ahí un problema mayúsculo. Y ese problema mayúsculo es que se quiera totalizar, ¿no? Entonces la vida humana. Ahí no aparece bien otro cachito de la presentación, pero se las digo, ¿no? Que es que la moral cristiana no es un asunto meramente privado, tiene una repercusión pública, tiene una resonancia pública. Entonces, la cuestión de lo que nos dice Ratzinger Benedicto lo retoma el Papa Francisco en el prefacio y miren qué es lo que nos dice. En la siguiente lámina lo podemos ubicar. Y dice, el Estado no constituye la totalidad de la existencia humana, ni abarca toda la esperanza humana. El hombre y su esperanza van más allá de la realidad del Estado y más allá de la esfera de la acción política. El Estado no es la totalidad. El Estado romano era falso y anticristiano precisamente porque quería ser el totum, es decir, el todo de las posibilidades y las esperanzas humanas. Pretendía así lo que no podía realizar,
con lo que defraudaba y empobrecía al hombre. Su mentira totalitaria le hacía demoníaco y tiránico. Y esto lo podemos entender solamente desde la perspectiva de Cristo. Acuérdense, Él es la verdad encarnada y la verdad es lo que nos hace libres. Y en esta perspectiva de lo político, hay que ubicar la trascendencia de la encarnación que nos libera de esas pretensiones del totalitarismo político. Entonces, si nos vamos más a la siguiente, podríamos preguntarnos, ¿cómo estamos hoy respecto a la libertad religiosa en México? Y para responder esto, tenemos que decir que estamos viviendo un momento muy difícil como nación, ya que hay ataques desde los tres poderes. Hay ataques del Poder Ejecutivo federal y local. Pongamos ejemplos. Ante lo que es una andanada del crimen organizado, en donde ya se rompieron los límites que antes existían entre los mismísimos criminales de no meterse con sacerdotes, con religiosas, con iglesias, pues eso ya no está. Ahora atacan con saña a sacerdotes, a religiosos. Recordemos pues lo que fueron estos terribles asesinatos de dos buenos sacerdotes en Chihuahua. Recordemos cómo el cardenal Robles de Guadalajara, Jalisco, denunció públicamente cómo ya no alcanzan los abrazos para cubrir tantos balazos y también denunció cómo ya se extorsiona, tal cual se cobra piso, además de que se secuestra, se lastima a los religiosos y a las mismas fiestas religiosas. Esto llevó a que una periodista muy seria, ella que la conozco de hace años, hiciera una pregunta en una mañanera al respecto de que, pues bueno, ¿qué opinaba pues con respecto a esta situación que están sufriendo los sacerdotes y así, y las denuncias que hacía el cardenal Robles. Y la respuesta del presidente no fue de empatía, no fue de un estadista que se hace cargo de un problema y trata de ver cómo se soluciona. No, lamentablemente la respuesta fue descoserse en insultos y agarró parejo insultando a ministros de culto católicos, evangélicos, y después procedió a insultar a los judíos. Y todo en el mismo segmento, ¿no? Y recordemos cómo dentro de esto sacó una advertencia, ¿no? No le voy a permitir a ningún ministro de culto, sea católico, sea evangélico, que critiquen mi estrategia de seguridad. Y entonces ahí viene la retahíla de adjetivos, ¿no? Apergollados, fifís, conservadores. Bueno, le conté creo que 8 así seguiditos, ¿no? Lo que esto es preocupante, pues es que si lo hace el titular del Ejecutivo Federal, pues de ahí viene para abajo también una tendencia a arreciar con esta violencia. Recuerdo que estuve en Tabasco hace unas pocas semanas, estábamos haciendo una manifestación a pesar de un aguacero infame ahí afuera del Congreso de Tabasco, porque se quería cambiar la ley en ese estado para vaciar de contenido la institución matrimonial y meter algo que le llaman matrimonio igualitario. Pero pues nosotros sabemos que el matrimonio es una complementariedad entre el hombre y la mujer
abiertos a la vida para cuidar pues del fruto de esa unión que son los hijos. Y son los hijos los que tienen el derecho fundamental de tener una relación estable con no cualquier hombre, sino su padre, no con cualquier mujer, sino su madre. Y esta institución, la única institución que cuida eso, es el matrimonio. Pues bueno, ahí lo querían cambiar, ¿no? Pero a mí lo que me llamó más la atención es que mientras estamos afuera, pues pusieron bocinas para escuchar pues, lo que estaba diciéndose adentro. Fue el secretario de Gobernación, que es gobernador con licencia de ese estado de Tabasco, a pedirles que hicieran ese cambio. Pero lo que más me llamó la atención es qué argumentó, ¿no? Y lo que argumentó no fueron cuestiones, pues, de cuidar a los niños, de cuidar a la sociedad, no. Dijo que era para honrar a su prócer. Así se los pidió, para honrar a su prócer, ¿no? Y el prócer era Tomás Garrido Canaval. Tomás Garrido Canaval. ¡Wow! Tomás Garrido Canaval, si ustedes recuerdan, pues fue gobernador de Tabasco 2 veces, pero era un matón de esos del tiempo de la cristiada y previo a la cristiada, que ponía en sus tarjetas de presentación Tomás Garrido Canaval, enemigo personal de Dios. Así recuerdo ese hecho histórico cuando decidieron con estas leyes infames de las leyes Calles, que había uno en donde se prohibían las manifestaciones públicas de culto. Pues uno de los bárbaros, asesinos, que quisieron implementar esto a rajatabla, fue Tomás Garrido Canaval, que estando en la Ciudad de México, en plena fiesta de San Juan Bautista, en Coyoacán, pues llegó la gente, pues haciendo una manifestación pública de culto, lo absolutamente lógico, ¿no? Es su patrono, es la parroquia, y cuando están acercándose ya a entrar al templo, llega Tomás Garrido Canaval con ametralladoras y a asesinar a todos los que pudo. Bueno, llama mucho la atención que en un estado se diga que es un prócer, un matón de esta calaña. Si nos vamos a lo que es el poder legislativo, pues también tenemos unos ataques bastante fuertes, tanto en lo federal como en lo local. Les pongo algunos ejemplos. Hemos estado tratando desde el Frente Nacional por la Familia, pues organizar todas las acciones posibles para parar lo que es un paquete de más de 50 iniciativas de reforma constitucional que pretenden pasar con un solo voto, es decir, empaquetar todas estas con un solo voto. Y en estas, uno de los elementos que venía era quitar la garantía de libertad religiosa al declarar estado de excepción, porque hasta ahora, si se pone estado de excepción, una de las garantías que no se afectan es la garantía de la libertad religiosa. Bueno, pues esto lo querían quitar y esto está en la Constitución. Hasta la última versión que tenemos, bueno, ya se había logrado que quitaran esa, ¿no? Pero hay que estar al pendiente. Eso es expresamente en contra de la libertad religiosa, pero también quieren cambiar el artículo 6º constitucional, en donde quieren modificar este artículo donde se consagra la libertad de expresión de todos los mexicanos para limitarla. Entonces, ¿hay libertad de expresión? Sí, siempre y cuando no te metas con la cuestión de la ideología de género. Entonces, si te metes a la ideología de género, pues entonces sí hay problema, entonces no se puede tener
libertad de expresión, y eso abre la puerta a las otras leyes que están tratando de meter para lo que es algo que me parece simple y llanamente terrible, que es la criminalización de aquellas cosas que limiten, cuestionen la ideología de género. Esto, acompañado de otros elementos, pues es terrible. Pongo otro ejemplo. Estuvimos tratando de parar, y por lo menos lo logramos más de un año, que en el Senado se pasara una ley que se llama de prohibición de terapias. Es algo que viene de Naciones Unidas, que Naciones Unidas está promoviendo unas cosas terribles, pero bueno, que pasa ya del Senado hacia diputados. Y ahí lo que se dice es que eh, no se podrá ayudar a ninguna persona con el trastorno de disforia de género, es decir, personas que en su autopercepción no se adecúan a su realidad sexuada, masculino o femenino. Es decir, si es una persona de sexo masculino, tiene una percepción de que pues, en realidad es del sexo femenino. Esto es un trastorno mental que puede perfectamente ser tratado. Ah, bueno, pues lo que hace esta minuta que ya salió del Senado es que se hace un crimen de cárcel a aquel que quiera ayudar, ya sea por la vía familiar, ya sea por la vía de salud, ya sea por la vía espiritual a una persona que presente este problema. O sea, es criminalizar. Y en estos casos estábamos viendo que hay la posibilidad de meter, por ejemplo, a un padre de familia o a un sacerdote 18 años a la cárcel. Es una salvajada, es una cuestión ideológica terrible. Pues bueno, eso ya pasó Senado y ahora está en diputados. Y también hay que ver esta eh, cuestión de lo que ya pasó en Oaxaca. Yo acabo de estar ayer en Oaxaca. Pasa esta iniciativa de violencia simbólica. Y esto mismo ya quisieron meterlo en Campeche, pero en Campeche lo logramos parar. Pero también ya está en el Congreso de la Unión Federal. Ya pasó diputados y ahora está para, gracias a Dios, llevamos un año también deteniéndola en Senado. Pero esta de violencia simbólica me llama tanto la atención porque, a ver, el crimen organizado se está comiendo a mordidas a los mexicanos, y aquí esto lo están haciendo de manera coordinada desde las bancadas de Morena en los estados y a nivel federal. Pero fíjense lo que dice esta iniciativa, que se considera que es un crimen, un delito, que haya íconos. Un ícono es un símbolo religioso que incurra en alguna de estas dos cosas o en las dos. Uno, sexismo. ¿Qué es eso de sexismo? Para estos, eh, entre comillas, legisladores, sexismo es que se afirme que hay hombre y mujer. Ya eso ya constituiría un delito, ¿no? Y la cuestión de estereotipos, es decir, que la mujer sea madre y que el hombre sea padre. Eso es violencia simbólica. Y por lo tanto, ellos irían en contra de lo que son íconos, textos o valores que incurran en sexismo o en estereotipos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, creo que se dejó de ver la pantalla. Sí, ya no se ve. Ahí, la que sigue donde dice la libertad religiosa, ahí, un poquito más, ahí estamos, en lo de poder judicial. Entonces llegamos al punto terrible del poder judicial. En el poder judicial, pues tuvimos nada más y nada menos que el problemón de que quisieron meter esta semana misma que está terminando, el día miércoles,
un proyecto de resolución del ministro González Carranca, por el cual se quería meter como criterio para toda el Poder Judicial Federal el criterio de que si hay alguien que se queje vía amparo, la autoridad debe remover, prohibir cualquier símbolo religioso. Ojo, no solo un nacimiento, cualquier símbolo religioso en un espacio público. Eso es una barrabasada que va en contra de todos los tratados internacionales que consagran lo que es la libertad religiosa. Eso iría en contra de la Constitución a como está ahorita, que no es óptima, pero ahí está. Eso lo querían hacer por la vía judicial. Logramos entregar el martes pues más de 40,000 firmas. Pudimos también plantear varios amicus curiae, que es un recurso que hay como para acercarle a los miembros de la primera sala, pues la argumentación de señores, están por cometer una barrabasada antijurídica. Y esto además bien coordinadito, porque a mí me tocó el mismo miércoles debatir con el promovente, que no es de un municipio, sino 3, en donde lo que están haciendo es litigio estratégico, es decir, un grupo o un conjunto de grupos ideológicos con una agenda se coluden con miembros de la Corte para ir avanzando un tema ideológico con una agenda clarísimamente en contra de la libertad religiosa de los mexicanos. Menudo problema, es una cosa terrible. Bueno, se logró hacer esto y por lo menos ellos ya percibieron que esto era un problema público, porque lo querían hacer pasar así como de, mira qué bien, ¿qué hacemos el miércoles? Pues prohibimos los símbolos religiosos en espacios públicos. Imagínense eso en un país como México, donde en cada parroquia que tienen su patrono, les gusta hacer pues un evento, una procesión pública. Entonces, esto es inconcebible. O ya viene el 12 de diciembre. Bueno, les voy a poner en el chat varias entrevistas que pude dar y debates en los que pude participar, pues para que puedan tener también una cierta idea de lo que se dio de lucha de estas semanas para acá a ese respecto. Pero me gustaría ver, no sé, Rafa, si se puede ver el video, que es el que sigue, en la diapositiva que sigue, no sé si se pueda ver. Pienso que no, desde aquí no se puede, Rodrigo, lo estoy haciendo desde el celular y no me da la oportunidad de reproducirlo. A ver, es esa que aparece en blanco. Ahí es donde está puesto el video. Y si te fijas, no me da ninguna opción de reproducir nada. Si lo tienes aparte y me lo mandas, quizás lo pueda reproducir desde otra manera, pero ahora no puedo. Desde aquí, desde las diapositivas, no. Ok. Bueno, se los platico. Qué pena, pero es un gran mensaje que, pues platicando con el secretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, Monseñor Ramón Castro y Castro, sobre la gravedad de este asunto, salió primero un comunicado haciendo referencia justo a estos tratados internacionales y al derecho internacional para la cuestión de lo que esto implica. Y viendo que pues esto no cejaba, el miércoles mismo, y estando ellos en asamblea general con todos los obispos, pues se vio pues la necesidad de lanzar un mensaje aún más específico, más fuerte, y ese video se los recomiendo muchísimo. En este video, el Monseñor, secretario general de la SEM, nos explica de una manera muy puntual cómo
este proyecto de resolución constituiría una, un grave atentado a la libertad religiosa de todos los mexicanos. Y expresan su claro y contundente rechazo a ese proyecto de resolución. Entonces, esto es la situación en la que estamos hoy. En verdad, trato ahorita de buscarles el link, pero que es importantísimo para los que quieran. Lo tengo subido en mi Facebook, Rodrigo Iván Cortés. Me parece que es el último post que tengo subido, que dice tal cual, ¿no? Video mensaje de Monseñor Ramón Castro y Castro con respecto al tema de la libertad religiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, se los dejo de tarea. Es bien importante verlo. Bien importante. Ok. Pero pues ya, ahí se los dejo. Es también importante ubicar para lo que es el ubicar cómo es que estamos viviendo otra vez los tiempos que le tocó vivir a Anacleto González Flores. Por eso yo me voy a basar para esto en este hermoso libro. Tiene más o menos unas, déjenme ver exactamente cuántos son, 201 hojitas. Es un libro que me parece que es fundamental para este tema. Es súper providencial porque lo presentó el Monseñor Ramón Castro y Castro justo el día miércoles, justo el día que tuvieron que sacar este video tan importante dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se quería mermar de una manera atroz y grave la libertad religiosa de todos los mexicanos. Y entonces es providencial. Ese mismo día, Monseñor Ramón Castro y Castro estaba presentando este libro que fue apenas impreso hace unos poquitos días, y este libro está dedicado específicamente a el tema de la libertad religiosa. Es Monseñor quien hace el prólogo, y en este prólogo, fíjense lo que nos comenta Monseñor, ¿no? Dice que este libro a él le genera asombro y gratitud. Asombro y gratitud, ¿por qué? Asombro por las características de la pluma de Anacleto González Flores, que se manifiestan en los textos que están recogidos en este libro. Y gratitud por la publicación que nos permite entrar en contacto directo con el pensamiento de este beato, y que es patrono, ¿no?, de todos los laicos. Es también una respuesta a los signos de los tiempos que, como les digo, son otra vez nuestros tiempos. Y fíjense cómo lo pone Monseñor Ramón Castro y Castro. Dice: Anacleto permaneció atento a los acontecimientos de su tiempo, con un sentido crítico, agudo y propositivo. Parecía descubrir en todo ocasiones propicias y oportunidades para la reflexión, el análisis, el discernimiento, que llevaran a distinguir las verdades de las falacias, las opiniones subjetivas y emotivas de las malintencionadas, buscando en todo la verdad y las causas profundas de los acontecimientos, aprendiendo de la historia y, por supuesto, llamando cada cosa por su nombre. Y nos dice también Monseñor la utilidad de esta obra para poder tener ese testimonio directo de nuestro patrono con respecto a este tema que es tan actual, que es la libertad religiosa. Dice: sin duda, será de gran utilidad la lectura de esta recopilación de artículos en católicos en general, particularmente para los fieles laicos, pero también para quienes estén interesados en un pensamiento claro y perspicaz sobre la realidad religiosa. También nos dice cómo Benedicto XVI
nos arroja una luz a este respecto y cita a Monseñor Ramón Castro y Castro a Benedicto en la Deus Caritas Est, y se los leo. Él toma esta cita. La doctrina social de la Iglesia argumenta desde la razón y el derecho natural, es decir, a partir de lo que es conforme a la naturaleza de todo ser humano, y sabe que no es tarea de la Iglesia el que ella misma haga valer políticamente esta doctrina. Quiere servir a la formación de las conciencias en la política y contribuir a que crezca la percepción de las verdaderas exigencias de la justicia y al mismo tiempo la disponibilidad para actuar conforme a ella. ¿Y qué nos dice don Ramón Castro y Castro? Que es precisamente Anacleto el que hace realidad estas palabras de Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque ese argumentar desde la razón y el derecho natural, formar conciencias capaces de defender las exigencias de la justicia y mantener disponibilidad para actuar sin anteponer sus intereses personales. Y lo hizo Anacleto con la lucidez de una mente consagrada a la verdad, la libertad, la enseñanza y el compromiso sin cortapisas. Y también nos dice Monseñor Castro y Castro en este prólogo de La conquista de la libertad, como el testimonio que da Anacleto es muy especial, porque es un testimonio de vida hasta dar la vida completa. El testimonio, por lo tanto, de él fue de toda su vida y su muerte, y juntos dan ese testimonio. Una vida que ilumina el compromiso de los fieles cristianos laicos un siglo después. Más aún, al tenerlo como patrono de los laicos en la Iglesia mexicana, sin duda la intercesión de Anacleto cuenta también en momentos de oscuridad intelectual y violencia desatada en nuestra querida patria. Y como verán, pues esto lo acaba de hacer, lo acaba de presentar y me parece que es fundamental. En la siguiente diapositiva, a mí me tocó el honor de hacer la introducción de estos textos y la conclusión. En la introducción, aquí retomamos una cosa que me parece bien fundamental para nosotros los laicos. Él formó un grupo que le denominó La Gironda. Ese grupo me parece que es una cosa fabulosa. Creo que no se está viendo la diapositiva. ¿Quieren que se los mande a otra persona para ver si se puede proyectar? Porque puedo hacerlo. Déjenme ver. A ver. Aquí le voy a intentar, lo que pasa es que intentamos que alguien más la transmitiera para ver si podemos ver el video, pero lo único que se ve es en blanco. Déjenme, lo sigo intentando aquí. Ok, y si no, díganme a quién y yo la reenvío también. Igual la tiene Rosario, quizás Blanca o alguien de la la pueda compartir y desde ahí podemos intentar ver el video. Será más fácil. Sí, o sea, yo ya no se la mando a nadie más. No, ya la tiene Rosario. Ok, Quizás ahí la pueden compartir. buenísimo. Bueno, mientras yo le sigo. Entonces, en la introducción, yo destaco la cuestión de la Gironda porque me parece fundamental. Anacleto crea este grupo formativo en donde le meten durísimo a la cuestión de la doctrina social para abrevar lo que se estaba dando en términos de magisterio, dado lo que había pasado antes, es decir, la referencia a la Gironda es por los girondinos. Los girondinos son los que se opusieron a la represión política y a la violencia ejercida por un truán, imagínense un Tomás Garrido Canaval, pero francés, que se llamaba Robespierre, en la Revolución Francesa. Porque, ojo, nos venden la Revolución Francesa como, ¡ay, qué bonito! Eso es precioso.
la Revolución Francesa fue una cuestión torcida de manera muy grave a nivel ideas y terriblemente sangrienta a nivel de los hechos. Es una cuestión muy, muy terrible. Y Anacleto pudo ver eso con toda claridad. Y por eso su grupo de formación en doctrina social se llamó la Gironda. Anacleto congregaba a la juventud para formarse y estar a la altura de los retos que le pasaba en lo que era la cuestión de esta persecución que a él le tocó ver en primerita persona. Hay que recordar que la Constitución mexicana presentada por Venustiano Carranza en el 17 venía con unos ataques infames a la fe. Y varias de las legislaciones, los reglamentos que se presentaban eran terribles. Por eso vamos a abordar ahorita la cuestión de esta resolución que sacó él de le llama él la insolvencia de las bayonetas. Vamos a sacar lo que son las enseñanzas que él sacó y lo que dio pauta a su legado a partir de qué hicieron con respecto al reglamento de cultos de 1918, porque a lo que se estaba enfrentando Anacleto González Flores era a la conformación del sistema político mexicano. El sistema político mexicano que conformaron un Plutarco Elías Calles junto con otros, pero de manera muy clara, Plutarco Elías Calles era profundamente anticristiano. Y eso lo debemos de tener clarísimo. Acuérdense del Grito de Guadalajara. Cuando Plutarco Elías Calles dice lo que debe ser ese sistema con respecto a la educación, dice, y cito, la conciencia de los niños y de los jóvenes de México no le pertenece ni a la clerecía ni a los padres de familia, sino a la revolución. Era una revolución de conciencias, era para tomar la conciencia de las personas y extirparles la idea de Dios, desterrar la presencia cristiana de lo público. Por eso, cuando les digo lo que está pasando ahorita desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial, es que lo que estamos viendo es un régimen que quiere volver a su origen de sistema político mexicano profunda y expresamente anticristiano. Yo hace muchos años que no veía una referencia a un Tomás Garrido Canaval para que se modificara una ley que atenta contra el matrimonio y la familia. Y ahora ya lo estoy viendo. Estas iniciativas de ley locales y federales que van en contra de los símbolos religiosos o este proyecto de resolución de la Suprema Corte, tenemos que estar conscientes, como estuvo Anacleto, del tiempo que le tocó vivir. En la siguiente diapositiva vamos a recordar esto de lo que fue, él también llamó el amago del escarmiento, ¿no? En donde en 1914, mientras él vivía en Concepción de Buenos Aires, Jalisco, aceptó unirse como director de proclamas de un general, ¿no? Un general villista. Entonces él trataba de pues, darle ideas, argumentar en contra de un régimen, ¿no? Pero fíjense qué curioso, a él que lo salvó el estar dando catecismo a niños, porque llegaron los federales y masacraron a todos los demás, y él se salvó por estar dando el catecismo, y eso sí le hizo reflexionar, decir, a ver qué es lo principal y qué es lo secundario. Y ahí es cuando él sacó la idea muy clara de que las bayonetas no van a servir como armas de conquista de la libertad. Tiene que ser algo mucho más profundo. Y esa enseñanza me parece que es bien importante.
creo que no salen en la diapositiva que se está presentando por alguna razón, pero bueno, en la siguiente, en lo que les comento de cómo se enfrenta Anacleto al liberalismo jacobino mexicano, es que seamos muy conscientes, lo que profesaba la revolución triunfante, es decir, la de Calles, la de Morones, la de Obregón, la de estos revolucionarios triunfantes, lo que profesaban era un odio a la Iglesia Católica, un odio a Cristo expreso. Y eso lo fueron sembrando y sembrando, y hoy se están viendo todavía, además de que esos frutos, el afán de regresar a esos tiempos. Por eso tenemos que entender muy bien que desde las leyes de reforma hasta la Constitución del 17 se fue generando toda una campaña de restricciones a la Iglesia Católica. Por eso les digo que hay que tener bien abiertos los ojos. No podemos ver, no podemos dejar de ver lo que está pasando. Estamos viendo lo mismo. Estamos viendo cómo están tratando de restringir a la libertad religiosa y en específico a la Iglesia Católica. No podemos no ver lo que está pasando en los congresos de los estados. No podemos no ver lo que está pasando en el Congreso de la Unión. No podemos no ver lo que está pasando con gobernadores como en Campeche, que el mismísimo día de la visita pastoral del obispo de Campeche a la capilla del Hospital Público de Campeche, ese mismísimo día, estando todavía presente el obispo, llegan los personeros del gobierno de Laida Sansores a decir, vamos a desmontar toda la capilla. Y así como estaba saliendo el obispo, así tuvieron que estar saliendo las monjitas con todo lo que pudieron sacar de esa capilla. Y apenas estaba saliendo el obispo y estaban desmontando el sagrario. Así, tal cual, porque algunos preguntaban, ay, es que ese video será verdad, no sé qué. Sí, sí es verdad. Y la voz de la que escuchan en el video es de la lideresa del Frente Nacional por la Familia de ese estado. Y eso implicó unos minutos antes el último mensaje que dio en esa capilla el obispo de Campeche. Entonces, es importante ubicar que hay un retorno a esta situación que le tocó a Anacleto. Hay que ver cómo estas personas pues empezaban por unas cositas, pero le seguían con otras, y que un reglamento, y que una política, que una ley, y hay que estar bien alertas en este sentido. El ejemplo que quería mencionarles es el decreto 1913. Decreto 1913 no se refiere al año 1913, no, ese es el número del decreto, porque del año del que estamos hablando es de 1918, cuando se intentó reglamentar las restricciones a la Iglesia Católica. Expreso, o sea, no crean que una cuestión ahí genérica, no. Era restringir el número de sacerdotes a ojos de lo que le parecía al gobierno, que era obviamente lastimar a la Iglesia, para reducir de 350 sacerdotes a 24. O sea, en pocas palabras, lo que te dicen que quieren hacer es matarte tu fe. Anacleto movilizó a todos los católicos que pudo en defensa de la libertad, presentaron miles de firmas, amparos y protestas públicas, y tras meses de lo que fue esa terrible publicación, tuvieron que derogarlo. Ahí, en la siguiente diapositiva, podemos ver desde una perspectiva más de organización, es la que sigue, en donde salen las tres pelotitas, ahí mero. Está la parte del boicot,
boicot en comercios, en transporte público, el no comprar ni anunciarse en prensa antirreligiosa, en luto, es decir, que la gente salía de luto, la protesta pública con movilización, con firmas, con amparos y cabildeo, informar al pueblo qué es lo que está pasando, la distribución masiva de volantes, señalar a los responsables, movilizar oradores que informaran. Esto es lo que hizo Anacleto, es decir, una acción organizada, animada desde el Evangelio, pero con toda buena organización. Por lo tanto, ahí tenemos unos elementos muy puntuales que nos ayudan a ubicar eso. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver cómo estos textos que se comparten en este libro de la conquista de la libertad abordan los temas de la fecundidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque en tiempos de persecución, lo típico es lo que pasa desde tiempos de los romanos, es irse en contra de la iglesia y a decir cualquier cantidad de barbaridades sobre ella. Entonces, una de las cosas que hizo Anacleto es, a ver, la fecundidad de la iglesia, tanto por el dato revelado, por la vida comunitaria, como por los frutos de atención que se dan, tienen que ser valorados. El aporte de la iglesia como cuerpo místico de Cristo tiene que ser valorado por su impacto civilizatorio también. Por otro lado, como la libertad va de la mano del auténtico y verdadero bien, por otro lado, la cuestión de la libertad de enseñanza, que lo estamos volviendo a vivir. Miren, yo estoy pues acompañando varias denuncias, varios esfuerzos. ¿Qué es lo que están queriendo hacer con los niños desde preescolar? Y eso no solo en México. Lamentablemente lo que estamos viendo es algo que se está dando al mismo tiempo en varios países, en varios continentes, e insisto, esto viene desde directrices, protocolos que son plantados o, perdón, promovidos desde la Organización de Naciones Unidas, que es lo que decía Plutarco Elías Calles, tomar la conciencia de los niños y los jóvenes. Lo que llama el Papa Francisco la colonización ideológica, pero una colonización agresiva en contra de los niños. Entonces, a la par de que quieren expulsar cualquier cuestión de Dios, los quieren tomar para lo que es la ideología de la confusión de género, que es pervertir a los niños desde muy chiquitos. Y acuérdense lo que decía nuestro Señor, hay de aquellos que se metan con los niños, más les valdría que les atasen una piedra de molino al cuello y los arrojasen al mar. Pues lo que estamos viendo es que ese ensañamiento con los niños y con los jóvenes se está dando desde la enseñanza, al tiempo de que se quiere criminalizar el contenido religioso en las escuelas. Por eso, el énfasis de la última parte de estos textos es de los católicos en acción. En la que sigue, bueno, para ir comentando un poco más, ¿por qué defender la libertad de la iglesia? Bueno, Anacleto hace un extraordinario análisis de los 3 siglos anteriores a él para poder ubicar ese gran enfrentamiento con el modernismo, la modernidad, que concluye este análisis como cuando uno quita a Dios, lo único que queda es un ser humano que, ya despojado de Dios, no sabe más que esclavizar y oprimir. Y contrapone él, solamente el influjo de la iglesia puede hacer que reine la justicia y que impere la libertad. A la iglesia, la perpetuamente odiada, la incansablemente perseguida, la incomparablemente calumniada, le pertenece el porvenir.
Su secreto, dirá Anacleto, es el poder misterioso y fecundo de renovarlo todo en el hálito divino y redentor de la verdad. O sea, es importantísimo que veamos esto. A pesar de toda la adversidad, a pesar de todos los golpes, a pesar de toda la persecución, tener la fe firme de que el porvenir le pertenece al cuerpo místico de Cristo, porque Cristo es la verdad. Entonces, el saber que Cristo es el que vence al final debe de alentarnos a dar la batalla y el testimonio a pesar de lo que sea. Hacía yo un recuento con algunos liderazgos de cómo estas batallas que hemos dado, pues traíamos un récord impresionante a favor nuestro, es decir, las iniciativas de ley malas las podíamos parar en los estados y en lo federal. Estas políticas públicas terribles las podíamos parar. Las resoluciones judiciales que venían muy malas, bueno, el récord que traíamos era muy bueno, pero de el año 18, de diciembre del 18 para acá, la cantidad se ha ido paulatinamente cambiando y creo, como lo dice un amigo mío, que estamos entrando a lo más oscuro de la noche. Ya no estamos pudiendo pararlas todas y los números se están volteando. Pero ni así debemos de perder la esperanza trascendente en Cristo y nadie tiene que caerse de ánimo o de brazos por los trancazos que se están viviendo. En la que sigue, podemos ver cómo él decía que es preciso defender, incluso hasta con nuestra vida, la libertad de la iglesia para poder compartir la verdad redentora de Cristo. Y a eso es a lo que le llama Anacleto la verdadera transformación. Fíjense cómo me llama la atención porque sin lugar a dudas, este régimen que estamos viviendo, que es la nueva hegemonía federal en las cámaras, en el ejecutivo, en el judicial, es la hegemonía en la mayor parte de los congresos de los estados y en los ejecutivos de los estados, aduce, no creo que sea casualidad, porque no por casualidad le pusieron Morena, no por casualidad le ponen a cuestión de la transformación, es una tergiversación de las palabras. Anacleto ubica muy bien cómo lo que estamos viendo es un secuestro del lenguaje. Ese secuestro del lenguaje, fíjense, se los voy a leer porque me parece que es impresionante. Dice él, lo leo, esto que les leo está en la página 48. Dice, la conclusión inexorable a que llegue el espíritu imparcial y sereno es esta. Todas las grandes palabras han sido arrastradas por el cieno, han sido cubiertas de oprobio sobre los escombros de todo lo que ha roído el hombre. El hombre solo ha sabido poner el ídolo repugnante del despotismo más infame. No exageramos. Y pone otra vez el caso de Francia, de la Revolución Francesa, que para cualquiera que la estudie con ojos de fiel laico y de un humanismo realista, no puede sacar otra conclusión más que la que sacó Anacleto. Francia es un pueblo más trabajado por la agitación revolucionaria que cualquier otro. Y Francia, como sucede exactamente en otros países, hasta ahora no ha sabido hacer otra cosa que violar
que pisotear descaradamente, cínicamente, la más sagrada de las libertades, como es la de servirle a Dios. Justamente con esto no ha sabido otra cosa que cargar las espaldas de los católicos franceses con el fardo ignominioso y 1000 veces detestable de un gobierno ateo, que, como lo enseña la experiencia, es la peor de todas las calamidades. Francia se ha cargado de infamia persiguiendo las órdenes religiosas, a los sacerdotes, a los católicos, en fin, creando un estado de cosas que solo en el lenguaje de los jacobinos puede ser llamado un régimen de libertad. Y esto ha ocurrido en Francia, esto que ha ocurrido en Francia sucede en todos los pueblos donde el hombre, lleno de orgullo y de insensatez, se rebela contra Dios y contra la iglesia, y luego, sin Dios y sin la iglesia, intenta hacer que reine una libertad, pero enloquecida. Bueno es que se tengan en cuenta las lecciones de la historia y que no se olvide nunca que los hombres con sus solas fuerzas no saben más que esclavizar y oprimir, y que solamente el influjo de la iglesia puede hacer que reine la justicia y que impere la libertad. ¿Esto por qué se los digo? Porque esto que dice Anacleto está pasando de manera ya se puede sacar toda su popó que necesita. Un momentito, Rodrigo, por favor. Entonces, es impresionante ese secuestro del lenguaje en donde se pretende que la transformación no sea otra cosa en México que estar subordinados a un régimen profundamente ideológico, y que en la práctica, en las leyes, en las políticas, en las resoluciones judiciales, está atacando gravemente la libertad religiosa. Eso no es una auténtica transformación, o por lo menos una transformación en lo positivo. Para la transformación social es necesario primero la transformación espiritual. Por tanto, la libertad es consecuencia de la religión. Solo un carácter espiritual y moral que busque que la majestad de Dios sea respetada y la dignidad humana no padezca mutilaciones puede formar un andamiaje espiritual en los pueblos que haga realidad la libertad. Para Anacleto, la libertad social consiste en que nadie sea obstáculo para que las energías humanas se desenvuelvan, se desarrollen y alcancen su grado máximo de perfeccionamiento. Esto es importantísimo, y en la que sigue nos recuerda Anacleto unas cuestiones que me parecen fundamentales. Miren, para ubicar lo que es el mensaje principal resumido de lo que es este muy, muy bonito libro, yo les recomendaría sobre todo la parte de la religión y la libertad. Ahí está una contundencia y una hilación muy fuertes, que se los pongo aquí en esta diapositiva. Sin religión es imposible la libertad. Y cuando dice religión, es la religión católica, ¿eh? Un pueblo que rompe entre sus manos el respeto y el amor a Dios y se entrega a los delirios de la impiedad, queda convertido en una fiera, en un monstruo que no reconoce más norma de conducta que sus locuras y que sus deseos y sus pasiones. Hoy podemos ver cómo ya tenemos otra vez esta fiera, este monstruo que no reconoce más norma de conducta que sus locuras. Cuando vemos lo que hace el crimen organizado, junto con, en complicidad con las autoridades, que literalmente se ponen a bailar juntos,
se ponen a echar taquitos juntos. Lo que me ha tocado vivir, lo que me ha tocado ver, atestiguar en varias partes de la República Mexicana, o sea, solo lo puedo entender con estas palabras de Anacleto. Ya estamos viendo que una parte del pueblo está como una fiera, como un monstruo, enloquecidos. Cuando vemos estas escenas terribles del Cártel Jalisco Nueva Generación, drogando y amarrando a un pobre hombre, descostillándolo para sacarle el corazón y literalmente comérselo a mordidas. Eso solo es posible con una profunda impiedad. Cuando de plano ya se quiere romper con Dios de una manera infame. Por eso dice Anacleto, un pueblo sin Dios es la peor de las calamidades. Pero ojo, fíjense en la otra parte de lo que nos dice, un gobierno ateo es el peor de los males. Y fíjense, en uno de estos escritos, en este mismo, el de la religión y la libertad, en la página 65, dice, citando a un revolucionario francés, Louis Blanc. Louis Blanc, revolucionario francés, es decir, de estos que estuvieron ahí moviéndose y todo, cuando ve lo que es la vorágine de sangre que ha desatado la mismísima Revolución Francesa, con mucha sinceridad dice esto que cita Anacleto González Flores. Lo que en la sociedad se le resta a la soberanía de Dios, se le otorga la soberanía del verdugo. Fíjense nada más. Lo que en la sociedad se le resta la soberanía de Dios, se le otorga la soberanía del verdugo. Esto es lo que estamos viviendo otra vez en México. Y tenemos que estar conscientes, porque nuestro deber como laicos se hace más imperioso aún. Y lo digo otra vez, lo que en la sociedad se le resta la soberanía de Dios por esa impiedad, se le otorga la soberanía del verdugo. El verdugo hoy en día, créanme, yo por la cuestión de responsabilidades que he tenido a lo largo de mi trayectoria, me ha tocado ver una secuencia de informes de seguridad nacional de este país y analizar lo que ha sido en específico el índice puntual de lo que son los homicidios dolosos. No han hecho más que crecer, crecer y crecer. Y hoy en día tenemos la peor tasa de homicidios dolosos en la historia del país desde que se registran puntualmente. Es una locura, una locura. Y esto, créanme, que tiene toda la razón Anacleto. Cuando un pueblo rompe entre sus manos el respeto y el amor a Dios y se entrega a los delirios de la impiedad, queda convertido en una fiera. Tenemos que echarle muchas ganas. Nosotros traemos la verdad de Cristo Redentor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados ante esto que es un delirio de impiedad. También en la que sigue nos dice cómo la religión es fundamental. Y Anacleto por eso nos dice que la libertad ha de conquistarse de manera personal. Esto me encanta porque coincide tanto con la conclusión que yo tengo
Y con las enseñanzas que yo tengo, antes de conocer siquiera la obra de Anacleto, por un buen profesor mío que es, bueno, él ya murió, pero un tipazo fuera de serie, Carlos Llanos y Fuentes, que fue el fundador de la Universidad Panamericana, filósofo, y yo como filósofo de la Universidad Panamericana tuve la dicha de tener 3 años de alumno directo de él. Don Carlos Llanos y Fuentes siempre me decía que hay que ver esta cuestión de la libertad de la mano de la responsabilidad. Y esto hay que verlo a través de círculos concéntricos. Antes de tratar de pensar en grandes cosas mundiales, estratosféricas o intergalácticas, uno tiene que empezar por el primer círculo de libertad, que es de responsabilidad, que es uno mismo. ¿Cómo le respondes a Dios? Y hay que recordar ahí a San Agustín: aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Tú vas a darle cuentas a Dios y nadie te va a poder sustituir en esa respuesta que tú des. Y es contundente, porque hay tantas mentiras actualmente que solo hacen un daño enorme diciendo, ay, nadie se va a condenar. ¿Eso dice Jesús? No, eso no dice Jesús. Ay, es que no hay infierno. A ver, ¿eso nos dice la fe, la Biblia, Jesús, el magisterio? No, eso no nos dice. Ah, bueno, si existe el infierno es que no, está vacío, no hay nadie. Nadie se va a condenar para siempre. No, no. Eso es absolutamente contrario a lo que Dios nos dice a través de su palabra revelada, a través del magisterio, a través de los dogmas de fe. Eso es lo más contrario. Si uno pierde la noción de lo que San Agustín resume de manera tan magistral, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti, uno pierde la noción de la valía de lo que es la libertad personal y por lo tanto la responsabilidad personal. Y de esa absolutamente nadie nos puede sustituir, ni Dios mismo. Dios nos ha creado de tal manera que esa libertad es personal. Y si a uno se le da la gana tornarse en contra de Dios, así te va. Pero si uno, a pesar de todas sus equivocaciones, pecados, miserias, decide convertirse a Dios, bueno, entonces Él sí puede actuar y su gracia sí puede actuar en nosotros. Pero esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y Anacleto dice, la libertad ha de conquistarse en primerísimo lugar de manera personal y luego social, a través de la virtud y el sacrificio. Esto me encanta porque les digo cómo embona perfectamente con esto que me enseñaba don Carlos Llanos y Fuentes y que embona pues con todo lo que es la enseñanza de la iglesia y las palabras de Jesucristo mismo, ¿no? No será posible la libertad política y social porque un hombre dominado por sus pasiones nunca tendrá la fuerza para hacer frente a los tiranos. Es decir, si lo que tenemos en el pueblo mexicano es un pueblo de impíos que no se esfuerzan, que no abren su corazón a Dios, pues así va a estar nuestro país y va a estar peor. Y esto es clarísimo en Anacleto y en San Agustín. Allí, dice Anacleto, donde el elemento religioso va debilitándose y extinguiéndose, se va preparando una época tormentosa en que unas veces rugirán triunfantes las pasiones de las muchedumbres y casi siempre resonará impotente y despótica la voz de los tiranos. La tiranía tiene un correlato en la población: la impiedad, el delirio, el vicio, el romper con Dios y con el prójimo. Eso
es el garante de la tiranía. Si queremos salir de la tiranía, porque así hay que llamarle, lo que estamos viviendo hoy en día es tiranía. Y basta nada más ver esas leyes, esas resoluciones judiciales, esas políticas. Y claro que puede estar peor, sí. Por eso hay que echarle más ganas, ¿no? En la que sigue, nos dice cómo el atentado contra la libertad religiosa es la máxima expresión de la tiranía, dado que el tirano se interpone entre Dios y el hombre. Los tiranos se creen como Dios, por eso no soportan al verdadero Dios. Y por eso son los que se ponen entre Dios y el hombre. Y a través de políticas, resoluciones, leyes, tratan de impedir la libertad religiosa. La obstrucción en materia religiosa es, dice Anacleto, el aspecto más repugnante de la tiranía. Los que le hacen a la religión una guerra sin tregua, como los masones, nada procuran con tanto empeño como que la enseñanza sea laica, en este sentido de laicismo agresivo, que quiere expulsar a Dios. Y ellos saben que con esto, dice Anacleto, se le da un golpe de muerte a la religión. Eso que veía él en su tiempo, eso está hoy con un aliento más agresivo de cómo, miren, yo he tenido que estudiar mucho lo que es la propuesta del nuevo modelo educativo mexicano de Marx Arriaga. Desde que el presidente de la República lo puso a presentar lo que era este nuevo modelo, que no era otra cosa más que una andanada de insultos para todo lo que ellos consideran como enemigos y una falta de sustancia y orden en lo que se supone que querían promover. Gracias a varios amparos muy puntuales, se ha podido detener legalmente esa barbaridad que querían meter. Sin embargo, el daño no lo creó Marx Arriaga. El daño no lo inició López Obrador. Este viene de antes. Por lo tanto, tenemos que estar súper pendientes y todos aquellos que tengan que ver con la cuestión educativa, sea por ser padres de familia, sea por ser maestros, sea por ser alumnos, sea por ser organizaciones, tienen que echarle muchas ganas, porque está en riesgo. Fíjense cómo en la que sigue se plantea la cuestión de católicos a la acción. Eso es lo que les digo que es fabuloso. Esa tercera parte de católicos a la acción me encanta porque la defensa de la libertad religiosa es un deber principalísimo de los laicos católicos. Principalísimo. La batalla que se acaba de dar para la cuestión de la Suprema Corte, por eso será un deber, una cuestión que todavía está ahí, nada más anunciaron que la posponen, pero esa batalla sigue. Por lo tanto, yo sí les invito a que todos los que puedan se sumen a la activación, por lo menos en lo electrónico, que estamos convocando para seguir haciéndole ver. Y fíjense, para todos aquellos que me dicen, ay, pero ¿de qué vale? Pues es esto de una firmita electrónica, un correíto, tal, no sirve de nada. No, pues sí sirve. Sí sirve. Y logramos que esto fuera ubicado como un problema para la Suprema Corte. Entonces, hay que echarle ganas porque créanme, lo único que se obtuvo es que pospusieran la discusión y resolución. Y eso nada más nos da una ventana de tiempo para seguirle. Por favor, nadie crea que ya se resolvió esto el miércoles pasado.
Esto no para ahí. Hay que seguirle echando ganas. Por eso es preciso que salgamos de una vez por todas, dice Anacleto, de la indolencia. Porque ella ha sido y es una de las principales causas de lo lamentable de nuestra situación. Y dice, urge que los católicos hablen, escriban, protejan, sostengan la buena prensa. La expresión la buena prensa es de ahí, porque había tan mala prensa provocada, financiada, manejada por el régimen, que solo había una buena prensa pues promovida por los laicos. No compren los periódicos malos, decía Anacleto, estudien los grandes problemas sociales de la época presente, pónganse en contacto con el alma del pueblo para impedir que las clases trabajadoras se extravíen con las teorías absurdas, y dice explícitamente de teorías absurdas socialistas, porque él lo veía con toda claridad, como lo ve el magisterio de la Iglesia. El socialismo, el marxismo es incompatible con la fe cristiana. Y eso no lo decían solamente los que le tocaron a Anacleto, es hasta la fecha de hoy. Hay un escrito fabuloso de San Juan Pablo II en cuestión magisterial, en donde nos explica claramente por qué el socialismo, por qué el marxismo es completamente incompatible con la fe cristiana, ¿no? Y que nos organicemos. Y esto me llama la atención y se pone aquí en el libro, en el capítulo 4, cuando se inicia la parte de los católicos en la acción, con lo que es el proyecto global de pastoral. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, en donde dice el proyecto global pastoral. Todo el pueblo de Dios en su conjunto estamos llamados por el bautismo a ejercer nuestro sentido profético ante esta situación. No solo al anunciar el testimonio o testimoniar el proyecto de Dios, hay un defecto, sino denunciando con valor las injusticias y atropellos que se cometen, dejando de lado temores y egoísmos, muchas veces a una costa de la propia vida, como ha sucedido con periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes sociales, laicos y sacerdotes. Y por eso denuncia de manera tan fuerte Anacleto el servilismo. La diapositiva que sigue, por favor. Esto del servilismo es atroz. El servilismo es la inercia, la indiferencia, el temor y la cobardía que muestran los pueblos cuando al encadenamiento de la conciencia no saben oponer otra cosa que el silencio y la retirada. En todo esto que estamos viviendo, quedarnos callados es terrible y es una falta, yo no tengo duda en decirlo, grave si uno quiere vivir como laico católico. Y miren, tenemos manera de decirlo. Cuando veamos cosas así en la escuela de nuestros hijos, hay que decírselo a nuestros hijos. No hay que perder la oportunidad. Cuando un hijo te comparta algo como que le suena mal en la escuela, tal, y te lo externe, o que tú le preguntes, o que tú te enteres, explícale. Es importantísimo ejercer de padres de familia hoy en día con estas escuelas que están tan metidas de estas políticas, de estas cosas que quieren tomar sus conciencias. Es bien importante que cuando sepamos que hay una cuestión grave en la legislación de mi estado, de la federación, o que está haciendo el ejecutivo, o que está en el poder judicial, que lo externemos, que nos expresemos. El silencio, dice Anacleto, nos hace cómplices de la profanación, nos deshonra y nos precipita sin remedio en un abismo en que la tiranía consumará todos los atentados, aun aquellos que no habían entrado en su plan de burlar la libertad. La tiranía solamente es posible allí donde el servilismo señorea los corazones y degrada las almas. Es importantísimo no ser serviles.
a la tiranía, el ejercer nuestra voz, el dar nuestro testimonio. Y por eso dice Anacleto en la diapositiva que sigue: a los tiranos se les puede vencer sin derramar una sola gota de sangre y sin hacer brillar al sol el acero fratricida. La protesta es el arma por excelencia cuando se lucha contra los tiranos, y que el triunfo depende del ímpetu, del vigor que lleguemos a poner en el clamor que grita hacia todos los vientos cuando el derecho es abofeteado, como se trató de hacer el miércoles pasado. Y morir por una doctrina es protestar con sangre, con todos los alientos de la vida, con todos los bríos, con todas las vehemencias que es capaz el hombre. Y Anacleto es testimonio de esto, literalmente. En la diapositiva que sigue, fíjense, esto lo pongo ya en las conclusiones que me tocaron hacer. El tiempo que nos toca vivir vuelve a ser retador, como lo fue el tiempo que vivió Anacleto González Flores, tanto en lo internacional como en lo nacional. Estamos justo entrando a lo que una organización pontificia que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada designa como la Semana Roja, porque están iluminando figuras, símbolos católicos alrededor del mundo de rojo. ¿Por qué? Yo tuve una reunión de una red que pertenezco, que es Vaticana, con el Papa actual, con el Papa Francisco. Y ahí teníamos reportes de cada uno de los continentes, reportes objetivos, puntuales. Y ahí el Papa saca la conclusión y nos la comparte de que no ha habido otro tiempo con mayor persecución a la cristiandad en la historia de toda la cristiandad. Es el tiempo en que más mártires de sangre se están generando. Les puedo decir con toda objetividad cómo el martirio rojo, es decir, el que te quitan la vida, se está dando hoy en día, sobre todo en África y en Asia. Yo pude estar con el obispo de la diócesis, en donde hace unos pocos meses llegó un grupo de Boko Haram y mató a cerca de 100 feligreses por el único delito de estar en misa. Hay personas que en Asia, cada vez que van a misa, están arriesgando su vida porque les ponen bombas literalmente. Recordemos nada más Filipinas y Tailandia. Y sin embargo, van a misa. Hay muchas personas en México que teniendo muchas iglesias a su alrededor, pues no van a misa por alguna banalidad. Sí. Estas personas se juegan la vida por estar con Cristo Eucaristía, aunque sea una vez más, aunque se les vaya la vida en ello. Valoremos lo que tenemos. El martirio rojo hoy en día está de lo más agresivo que se puedan imaginar. El martirio blanco, que se da en el otrora occidente cristiano, porque ya no lo es, está haciendo que cardenales, obispos, sacerdotes y laicos estén siendo enjuiciados y llevados a la cárcel en los países que se supone que eran de la civilización occidental. Les quiero poner un ejemplo. Rodrigo, perdón, Rodrigo, que te interrumpa, ya estamos casi en tiempo. Te pido, por favor, los últimos comentarios para poder cumplir con el tiempo. Les pongo un ejemplo de Monseñor Rey Pla. Él es obispo y a él le hicieron un proceso judicial por discurso de odio.
por decir las enseñanzas de la iglesia con respecto al hombre y la mujer, el matrimonio, la familia y los hijos. Y obviamente se lo hizo un grupo de activismo LGBT y el demás de las siglas del abecedario, y es la misma mecánica por todos lados. El gobierno le ofreció graciosamente que se podía parar el proceso si él públicamente se desdecía de lo que había dicho. Y él pues citó a toda esta gente que le estaba diciendo esto a la siguiente misa y les dijo desde el púlpito: la respuesta a su ofrecimiento es: miren, yo nada más quiero decirles, ustedes me dicen dónde quieren que predique, si aquí, en mi catedral o en la cárcel. Ustedes decídanlo, porque yo sigo lo que dice el apóstol Pablo: ay de mí si no evangelizar. Y él dijo: hagan lo que quieran. Por eso quiero terminar con esta diapositiva. Es un error esperar a tiempos mejores. No hay tiempos mejores. Solo existe el tiempo en el que Dios quiso que nosotros demos nuestro testimonio. Y, como diría un amigo estadounidense, no hay mejor tiempo para ser católico que este. Porque este nos está llevando otra vez al origen, al momento en que Jesús con sus apóstoles fueron perseguidos, los mataron a todos, menos a San Juan, que lo intentaron, no pudieron, y fue el único que no fue asesinado. Hay que estar clarísimos de la disyuntiva que tenemos. Siguiendo las palabras de Anacleto, es libertad o servidumbre. Hay que desafiar con osadía a los nuevos césares de la cultura de la cancelación y de la colonización ideológica. Hay que entrar desde ahora en medio de las corrientes de nuestra vida social e inyectarles un nuevo aliento que haga sentir la marcha triunfal de la libertad conquistada por Cristo y preservada por la Iglesia Católica. Y lo dijo muy bien Anacleto, que los pueblos que han asumido la mentira de la pacificación, es decir, no hagas nada para no enturbiar la paz, no una paz cristiana, sino una paz mundana, han perecido bajo el yugo de los tiranos. Y pues con esto quisiera pues ya cortarle aquí. Todo esto lo pueden tomar de este texto, que en verdad se los recomiendo mucho, muy providencial. El mismo día que lo estaba presentando Monseñor Ramón Castro y Castro en la asamblea, ese mismo día tenía que dar el mismo testimonio de la defensa de la libertad por lo que pasó en la Suprema Corte. Son tiempos bien interesantes y ojalá demos el testimonio que Dios quiere que demos. Muchas gracias.